Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo podcast con pocas soluciones, el podcast donde no arreglamos el mundo, pero tratamos de entenderlo al menos. Hoy tenemos a los sospechosos habituales, tenemos a Guillermo, a Sergio y a mí, y hoy me ha tocado a mí traer el tema de hoy. Y la verdad que no podía tener más ganas, no puede ser más forofo, no puedo tener más ganas este año, así que voy a tratar de contenerme y de ser lo más objetivo posible, pero bueno, creo que se me va a notar un poco. Y es que vamos a hablar de Aston Martin, que no sé qué sabéis vosotros, Sergio o Guillermo, qué sabéis de este año, de Aston Martin. Oye, yo soy bastante forofo también, por lo cual, pues bueno, sigo muchísimo la Fórmula Uno, especialmente a Fernando Alonso y especialmente a Adrian Newey. Este año lo que sé es que hay un diseño ultra rompedor de Aston Martin que no sabemos si va a ser muy bueno o muy malo. Lo que sí que sabemos es que es muy diferente del resto, lo cual no ha sorprendido a nadie. Pues yo lo único que sé es el vídeo este que me pasasteis por WhatsApp antes de ayer, que, que lo pondremos en las notas porque es fantástico, sobre Niwi y un poco su historia, todo lo que ha hecho y tal, que la verdad es que es fascinante. Y nada, yo no veo la Fórmula Uno desde que Alonso estaba en Renault, o sea que con eso os digo todo. Han estado dos veces, desde la primera, ¿no? Desde que ganaba. Desde la primera, desde los 2000 poco, 2000, 2003, 2004, por ahí, desde el una cosa Mundial, así. desde que ganó el Mundial. Bueno, no tengo ni idea, o sea, 20 añitos hace o sea, simplemente. Nada, yo solo sé 20 lo, años. lo que hemos estado hablando por WhatsApp estos días, así Sí, sí, que sí. yo me voy a centrar Sergio, más en la orquestación cognitiva. Gabriel no se Perfecto. acuerda, vamos, de hecho, de cuando ganó. Yo me acuerdo, pero bueno, yo me levantaba, vamos, a las 3 de la mañana para ver los campeonatos de Brasil, de Suzuka, de... Eso era una maravilla. Para los que estéis escuchando, esto no es un podcast de análisis técnico de la MR26, ni de información que nos ha llegado, ni nada. Lo que queremos es analizar el equipo de Aston Martin, el proyecto de Aston Martin, porque análisis técnicos hay muchísimos, de gente que sabe infinitamente más que nosotros, por supuesto, de Albert Fábrega, la gente de Soy Motor y toda esta gente que hacen un trabajo increíble. Y nosotros nos queremos centrar en entender el equipo, en entender el proyecto y por qué nos parece algo tan especial como para traerlo al podcast que tratamos sobre CPS, porque se tratan tantos temas. Obviamente hoy no vamos a poder tratar todos, pero creo que vamos a tratar uno de los pilares fundamentales, que es orquestación cognitiva, cómo se crean los equipos, qué interviene, cómo se toman las decisiones en tanta incertidumbre este año que hay ese cambio de reglamento, ¿vale? Pues entender un poco cuáles son los actores principales y ver por qué es tan especial a este equipo o cualquier equipo de alta competición, ¿no? Entonces, para empezar, ya que he propuesto yo el tema, pues me toca exponerlo, igual que le tocó el otro día a Sergio con Netflix. Entonces, para hacer un breve resumen, que el que no sepa nada, absolutamente nada, de lo que pasa este año con la Fórmula Uno, ¿vale? Este año hay un cambio de reglamento enorme. De cómo eran los coches el año anterior a cómo son este año, se cambian muchísimas, muchísimas partes, ¿vale? Es prácticamente un coche completamente distinto por la forma en la que funciona, ¿vale? Los elementos que hacen ese coche bueno, ¿vale? Pues si la parte de abajo del coche, el fondo plano, ¿vale? Pues antes había un efecto suelo, ahora ya no lo hay, ahora hay otro reglamento, cambia la unidad de potencia y lo llaman unidad de potencia porque es el motor, el de combustión, el que tenéis todos en vuestro coche, más la parte eléctrica que está cobrando mucho más peso. Cambia la forma en la que se regenera esa batería, en cómo se puede usar la batería, en cómo se van a usar los DRS, que ahora hay uno trasero y uno delantero. Cambian los neumáticos, cambian un montón de cosas. Y también entran los combustibles sintéticos, ¿vale? Combustibles hechos por y específicamente para este tipo de competición, que no es la gasolina normal que podéis echar en una gasolinera, ¿no? Entonces, claro, de repente se crea un escenario en el que nadie sabe exactamente qué es lo mejor para el coche, cómo se debe de hacer, o quién va a tener más ventaja y dónde centrarse. Entonces, en base a esto, se creó hace unos años, bueno, se realizó la compra de un equipo de Fórmula Uno y se nombró el equipo Aston Martin. ¿Vale? A la cabeza de este está un hombre que se llama Lawrence Stroll. Este hombre es un hiper mega empresario, ¿vale? Se ha dedicado a levantar muchas empresas que estaban prácticamente en quiebra y a levantarlas. O sea, la parte de hacer dinero la tiene Aston Martin, ¿vale? Lawrence Stroll levantó Tommy Hilfiger de prácticamente estaba arruinado
y lo levantó, ¿vale? O sea, es una persona que en cuanto a negocios y en cuanto a visión es un crack, por así decirlo. ¿Qué ha hecho Lawrence Stroll con Aston Martin? Bueno, pues él tiene una misión muy clara. Él tiene una visión muy a largo plazo, ¿vale? Está metiendo muchísimo dinero y aparte, obviamente, está recibiendo esas rentas a cambio de Aston Martin, ¿vale? Porque ha pegado un despegue muy grande la marca en cuanto a ventas de coche comercial, por así decirlo. Aunque sean muy caros, ¿no? Pero coche que la gente se podría comprar, ¿vale? Entonces, Aston Martin a día de hoy tiene la mayor y más nueva infraestructura en cuanto a creación y a diseño y a experimentación de toda la Fórmula 1, ¿vale? Las instalaciones de Aston Martin no tienen nada que ver con las instalaciones de cualquier otro equipo. Obviamente no es que estén a años luz un McLaren, un Mercedes o algo así, pero sí que tienen las más nuevas, ¿vale? El túnel del viento, todo el mundo dice que el túnel de viento que ha construido Aston Martin es una barbaridad, algo que es fundamental para la Fórmula 1. Ha contratado al mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1, que es Adrian Newey, que es el que comentaba Sergio y Guillermo, que buscar información sobre este hombre porque es fascinante, o sea, su vida es fascinante. De hecho, hay un libro muy bueno que es el de Cómo construir un coche, How to Build a Car, muy bueno el libro. Y básicamente ha ido comprando a lo mejor de toda la Fórmula 1. Ha comprado a Adrian Newey, a Cowell, es decir, a muchos discípulos de este ingeniero que os decimos que es Adrian Newey, los ha ido comprando, los ha ido trayendo para Aston Martin, consiguió traer a Fernando Alonso, y de pilotos está Fernando Alonso y el hijo de Lawrence Stroll, que es Lance Stroll, ¿vale? Ya cada uno, bueno, yo no voy a hacer comentarios al Poco respecto de y demás. nepotismo ahí, ¿eh? Claro, yo no voy a hacer comentarios al respecto, pero bueno, oye, si yo fuese su hijo también aprovecharía, ¿no? Aquí la gente yo aprovecharía. Pero bueno, ese es un poco el resumen muy, 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 muy resumido de lo que está pasando ahora en Aston Martin. Es un super mega empresario que está invirtiendo una cantidad ingente de dinero en construir el mejor equipo posible y lo está haciendo a base de talonario y una forma muy particular de dirigir, que yo creo que lo comentaremos ahora, que es que, por ejemplo, este año le ha dado completamente las llaves del proyecto a Adrian Newey, ¿vale? Él pone el dinero, él pone la capacidad económica, pero las decisiones se las ha dado a Adrian Newey a día de hoy. Cuando si las cosas empiezan a ir muy mal, ya veremos qué pasa, ¿no? Yo tengo una pregunta Sí. que no entiendo bien del todo. O sea, si Stroll es el que pone el dinero, Sí. Aston Martin como escudería no es lo mismo que Aston Martin como marca. O sea, Aston Martin como marca no es la que pone el dinero en la escudería. Pues mira, te lo tendría que mirar exactamente, pero normalmente están separados. Los equipos de Fórmula 1 y las marcas normalmente son dos empresas separadas. Por ejemplo, Mercedes, igual me estoy confundiendo, pero Mercedes Fórmula 1 y Mercedes normal, por así llamarlos, están separados. O sea, es un ¿Vale? patrocinio, no es Sí, pero como... Sí, pero aquí, en este caso, o sea, sí que es cierto que, por ejemplo, en los casos de Mercedes, Ferrari y demás, hablamos, yo creo, que prácticamente un 100% de participación de la marca sobre el equipo de Fórmula 1. En el caso de Aston Martin, yo creo que era como un 20, por lo menos al principio. Luego no sé si se ha aumentado. O sea, esto fue realmente que Lawrence Stroll, junto con un consorcio, compró un equipo de Fórmula 1 que era Force India, y luego compró la marca Aston Martin, y luego, pues bueno, pues el matching era claro, ¿no? O sea, que de alguna manera tiene el nombre de Aston Martin, pero sí que es cierto que todo lo que ha montado no tiene nada que ver con la fábrica de Vale. Aston Martin. O sea, digamos que todo lo que ha comentado Gabriel, todas esas inversiones que ha hecho, de alguna manera son exclusivas del equipo de Fórmula 1. Entendido. Yo hay, aquí, bueno, en general este podcast tenemos, yo creo que el ánimo de disentir en general. O sea, a la hora de analizar los problemas, pues bueno, o sea, vamos a tratar de forzar, incluso aunque a veces no sea nuestra opinión, opiniones contrarias. Yo veo diferente, fíjate, la historia de Lance Stroll. O sea, el hecho de que su hijo sea piloto me parece clave. O sea, Lance Stroll era un tío que ha triunfado en el mundo de la moda con Michael Kors, con Tommy Hilfiger, etcétera, y su hijo, que yo creo que es un buen piloto, o sea, que no es el típico, voy a poner a mi hijo porque tal, ganó la Fórmula 3, no lo hizo nada mal entonces en Williams, él está metiendo un montón de pasta en Williams. Creo recordar que hasta $80 millones invirtió en Williams solo para el desarrollo de su hijo.
Y entonces dijo: "Joder, estoy gastando un montón de dinero en un equipo como Williams, pues le voy a comprar a mi hijo un equipo de Fórmula 1", que es que fue lo de Force India, ¿no? Y ya además, pues meto mi nombre en la Fórmula 1. Y como Force India pues tampoco era lo más fancy del mundo, se compró Aston Martin también, porque es que Será por dinero, coño. el éxito suyo empresarial es enorme. Y sí que coincido en que ha tratado de traer lo mejor de lo mejor, pero que lo ha hecho en modo empresario, que tampoco, o sea, sí que sé del tema, pero no tanto. Me traigo a los mejores pilotos, porque el primer año de Aston Martin fichó a Vettel, que venía de ser 4 veces campeón del mundo. Cuando se le va a Vettel, ficha a Alonso, que es uno de los mejores pilotos de la historia. Ha estado fichando en su día Dan Fellows, que fue aquel año que Fernando Alonso empezó a hacer un montón de podios, todos buscando la 33, que no llegó al final la victoria de Fernando Alonso. Ha estado fichando un montón de ingenieros no, creo que fue finales de 2024 es cuando se anunció, o al menos fue con los primeros rumores, de que iba a llegar Adrian Newey. Pero yo no creo por eso, que tenga una manera específica de gestionar Lawrence Stroll, sino que realmente está tirando de golpe de talonerio continuamente. Lo que sucede, y luego veremos, es que involuntariamente, tirando de talonario, ha fichado a varias personas, pero específicamente una, que es Adrian Newey, que sí que trabaja de manera diferente, y probablemente eso sea lo que permea el equipo, porque realmente los resultados de Aston Martin, como bien ha dicho Gabriel, tiene las mejores instalaciones, pero tiene las mejores instalaciones, digamos, nominales. O sea, no quiere decir que es el que mejor partido va a sacar las instalaciones. En Fórmula 1 hay una limitación de presupuestos, y esa limitación de presupuestos la sufre Aston Martin, la sufre Mercedes, etcétera. Digamos que Aston Martin está a tope, nadie está más arriba, pero realmente los resultados de la competencia han sido más grandes. O sea, por eso digo que hasta ahora ha sido solo por talonario, pero que ha llegado un momento que los últimos fichajes han tenido una capacidad emergente, que es que está cambiando la manera de gestionar la empresa, de cómo Sí. está haciendo hasta ahora. De hecho, yo creo que para dar un poco más de contexto y luego ya pasamos un poco a la parte de análisis y empezamos a hablar de cómo lo están gestionando todo el proyecto, Mm. creo que los dos actores más importantes, bueno, de los más importantes o que nosotros podemos saber, porque tampoco sabemos las dinámicas internas o cómo trabajan en el equipo, pero desde luego hay que nombrar a Newey y a Alonso, pero sobre todo el por qué son tan especiales estas figuras. Al final, tanto Alonso como Newey tienen una historia que tienen un aprendizaje tremendamente horizontal, tremendamente variado. Alonso ha competido en la Indy, ha competido en el Dakar, ha competido en las 24 horas de Le Mans, ha sido piloto de Fórmula 1, bueno, desde hace, ¿cuánto? 25 24, años, 25, 24, 25 años. 24 25 años, con lo cual ha vivido todas las modificaciones de todos los coches, ha aprendido de todas las fases, de todas las épocas que ha vivido hasta ahora la Fórmula 1, lo cual le da un registro enorme en cuanto a sensibilidad, por dónde tirar un proyecto, qué puede funcionar, qué no puede funcionar. Y esa misma experiencia, ese range de conocimientos, ¿no? Esa amplitud, también la tiene Newey, porque Newey ha pasado por casi todas las partes de desarrollo de los coches. O sea, es muy conocido por la aerodinámica, porque es lo más vistoso y lo que más reputación le ha dado, pero ha pasado por jefe de equipo, sabe muchísimo sobre suspensiones, sobre aerodinámica, es una persona que ha renunciado incluso a contratos muy importantes a lo largo de su historia porque tenía curiosidad de aprender sobre otro tipo de cosas y renunció, por ejemplo, no recuerdo en qué escudería, pero renunció a un talonario enorme porque en otra le daban, digamos, un poco más de libertad y experimentar con un caso de una rama de conocimiento que no tenía tan dominada y decidió que quería aprender de esa rama de conocimiento. Entonces, claro, son dos figuras que a la hora de este contexto que nos encontramos, que tienes esa amplitud de conocimientos, que eres capaz de conectar todos esos puntos, todo, entender cómo integrar todo. Yo creo que por eso la gente tiene tanto hype, ¿no? Que se dice ahora, tanta emoción por qué puede pasar, porque son dos figuras que a priori tienen todo para poder hacer un coche bueno con todo ese presupuesto y todo ese apoyo de dinero que tienen por detrás. Por eso hay tantísima, tantísima expectación de qué puede hacer esta gente. No es que los otros equipos sean malos, o sea, Mercedes, Ferrari y McLaren de repente no van a estar a 3 segundos.
y tiene ingenieros buenísimos. Pero claro, se te juntan dos personas que encima además es muy importante para lo que vamos a analizar después, que es esa dinámica grupal, que es que los dos se tienen un respeto enorme. Y lo llevan diciendo muchísimo tiempo, que tanto Alonso como Newey son dos personas que tenían muchas ganas de trabajar el uno con el otro y que tienen muchísimo respeto el uno por el otro. Sí. Eso, cualquiera Y, que haya trabajado en equipo sabe lo importante que es. y hay un dato que yo creo que es muy importante, luego veremos, ha sido muy importante además en la historia de Adrian Newey. Este año hay un cambio radical en la reglamentación de la Fórmula 1. O sea, en la Fórmula 1, digamos que el tamaño de los alerones, temas de potencia del motor, la suspensión, etcétera, el combustible, todo está reguladísimo y cada ciertos años hay pues más o menos una especie de revolución en el que cambia la normativa y la mayor parte de ingenieros de los equipos de Fórmula 1 pues se ponen como locos a tratar de montar un nuevo coche con dentro del nuevo marco que marca la nueva normativa. De alguna manera, pues eso, es como que no llega a ser un borrón y cuenta nueva, pero casi. O sea, que todo lo ganado hasta ahora igual no te vale porque ahora las reglas son diferentes. Las reglas principalmente técnicas, eso no es, o sea, los puntos Sí. y demás, eso digamos que es igual, pero las limitaciones de aerodinámica, de combustible, de mecánica, etcétera, cambian. Entonces los límites cambian, los tipos de elementos que puedes poner en un coche pues son diferentes, etcétera. Y eso hace que de alguna manera todo el mundo tenga oportunidad casi de empezar desde cero y aunque lo hayas hecho muy mal hasta 2025, pues tienes la posibilidad de hacerlo mejor a partir de ahora. Para seguir nombrando puntos interesantes, sobre todo en cuanto a personas dentro de este equipo, creo que es muy importante remarcar lo que os estaba diciendo de Adrian Newey y de Fernando. Es también muy importante que llevan muchísimo tiempo en la Fórmula 1. Bueno, ¿y esto por qué es importante? Pues bueno, pues porque ni Fernando ni Newey tienen nada que demostrar. Son personas que, digamos, se la pueden jugar a la hora de toma de decisiones porque tienen una carrera detrás. O sea, Alonso no está luchando por mantenerse en la Fórmula 1. Alonso cuando quiera se retirará, Dios quiera que pase mucho tiempo, ¿no? Pero no está luchando como los jóvenes que han podido llegar ahora mismo, que luchan cada punto, cada día para poder tener un asiento al año siguiente, porque sería otro tema de conversación, no, pero es el drama de quién llega al final a la Fórmula 1 y cómo llegas y quién sí y quién no, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, cuando surgen estos contextos en los que tienes que tomar decisiones muy arriesgadas, y que después lo analizaremos, tener en cuenta que estas figuras que no tienen nada que demostrar, ¿vale? Que tienen una reputación ya muy grande y que nadie les va a cuestionar, por así decirlo, el por qué haces algo, es muy, muy importante. Luego me gustaría también, para pasar a otro pilar del contexto, es las dependencias que hay en cuanto al desarrollo del coche, ¿vale? Tenéis la casa Aston Martin, ¿vale? La estructura Aston Martin, pero por una parte tenéis al que fabrica el combustible, que es Aramco, que si no me equivoco es la petrolera más grande del mundo, ¿vale? Si no es la más grande, pues será de las más grandes, que es Saudí, y Honda, ¿vale? La relación que tiene Honda y Fernando es famosa por no ser muy buena, ¿vale? Hay unos audios y algunos clips de vídeo que son oro puro, pero bueno. Y es decir, Honda fabrica el motor de combustión, Aramco fabrica el combustible y el que hace toda la integración y el resto del coche de carrocería, aerodinámica, suspensión, todo eso lo realiza Aston Martin. Entonces, tener en cuenta que tienen que integrar cosas muy importantes y que generan dependencias muy grandes de peso, de tamaño, volumen, calor que genero. Entonces, todo está conectado. Por ejemplo, el combustible, cómo desarrollo el motor, qué cantidad de refrigeración tengo, cómo de grandes tiene que ser los radiadores del coche, entonces, las grandes, etc, etc. Esto lo desarrollo simplemente un poco para que no sepa mucho de Fórmula 1 y está un poco todo conectado. Sí, y hay Yo te otro lo agradezco. punto, hay otro punto ahí, yo creo que importante, que es que Honda va a dar servicio exclusivo a Aston Martin. Hasta ahora Aston Martin, digamos que era lo que se llama un equipo cliente. O sea, llegaron a contratar, por ejemplo, a Mercedes como motorista, pero pues lo típico, Mercedes, lo mejor para mí, y ya veo que le doy al segundo, ¿no? Al equipo cliente. No le voy a dar las ultimísimas mejoras, sobre todo si compito con ese equipo. Claro. En este caso, Honda, digamos que tiene la exclusividad con Aston Martin.
Y yo creo y de cara, por ejemplo, a trabajar, luego vemos con Adrian Newey, yo creo que es muy importante este extremo, que no es simplemente que te van dando las obras de lo que van haciendo los otros. Exacto. Y eso que dice Guillermo es muy, muy importante a la hora del diseño. Cuando me fabrican el motor para mí, yo puedo adaptar la carrocería como yo quiera, o puedo adaptar ciertas partes del motor de lo que os estamos diciendo, de volumen, de tamaños, de cómo lo acoplo, para que la aerodinámica que yo tengo planeada y el motor que yo tengo sean factibles el uno con el otro, ¿vale? Que no sean si a mí el motor me viene de otra fábrica y yo no puedo tomar ninguna decisión, me tengo que adaptar a ese motor que me ha llegado. No puedo hacer la aerodinámica que yo quiera. Entonces, por eso hay tanto, tanto, tanto hype este año, porque a priori, ¿vale? Desde luego tendría buenas cartas Aston Martin para hacer un coche bueno. Luego ya veremos, porque hay unas fotos por ahí que es radical, ¿vale? Radical es lo que se ha usado toda esta semana y, bueno, todo eso lo comentaremos. Y para terminar, ya yo creo que con el contexto es, aunque lo hemos ido desgranando un poco, es la incertidumbre que hay este año. O sea, nadie sabe realmente qué va a ser bueno, cómo plantear el coche, cómo van a ser las carreras, qué va a marcar la diferencia. Y si no sabéis nada, nada de Fórmula 1, es que este año cambia hasta cómo se van a plantear las carreras, porque la forma en la que la batería que llevan los coches ahora mismo es el 50% de la potencia del coche. Y la otra mitad es el motor de combustión, pero que encima lleva un combustible del que tampoco se sabe mucho. Y la forma en la que se regeneran las baterías también ha cambiado, no es como había sido hasta ahora. Entonces ahora va a ser una historia diferente. Entonces, claro, no solo afecta a cuánto puede correr el coche o cómo pasa por la curva, sino a cómo planteo la estrategia de la carrera. Cuánto neumático gasto, cuánto no gasto, cómo cargo la batería, dónde la descargo. Es un abanico tan grande de oportunidades que nadie sabe realmente qué va a pasar, que va a ser muy difícil tomar las decisiones. Y siempre que viene un cambio de reglamento, la gente critica mucho esto y yo en parte lo defiendo, lo que pasa es que es una conversación muy larga. Pero esto es una competición de coches, entonces cuando empiezan a surgir los rumores o las cosas tipo Mercedes, ¿vale? Que han dicho que tienen un arma secreta, por así decirlo, en el motor que genera más compresión de la que está autorizada, ¿vale? Porque han usado un truco que de momento no se sabe qué va a pasar, ¿vale? Pero se mueven esas zonas grises. Y a mí lo que me interesa realmente es de esto, o sea, el motor Sport. Lo que pasa es que cuando beneficia a Fernando no nos quejamos y cuando va en contra de Fernando pues nos quejamos. Bueno, no pasa nada, yo soy el primero, ¿vale? Pero el motorsport es eso, es moverte en zonas grises, es saber dónde encontrar la laguna, saber dónde entrar el hueco, el no especificar exactamente el reglamento esto. Y a lo largo de la historia, los coches más ganadores y que más han sobrepasado al resto han sido los que han encontrado esa laguna antes que nadie, como pasó con Brown GP, como pasó con... O sea, es que hay historias fascinantes, pero no solamente de la Fórmula 1, sino de todo el mundo del motorsport que encuentran esa laguna y cuando ya encuentra todo el mundo, pues a buscar otra. Si todo el mundo hiciese lo mismo, nadie tendría ventaja. Eso es. Pues igual pasamos ya a analizar qué es lo Sí, que está pasando. sí. Habíamos marcado algunos pilares, lo había pasado por el grupo, y yo creo que como esto es un podcast de CPS, ¿vale? Sería interesante empezar a hablar de la orquestación cognitiva, que estamos hablando tanto de cómo se toman las decisiones, cómo se crea el equipo, ¿vale? Yo creo que sería interesante pues compartir con los que nos están escuchando qué es la orquestación cognitiva y quién podría ser dentro de Aston Martin ese orquestador cognitivo, ¿no? Y qué está haciendo, ¿no? Entonces, no sé si queréis arrancaros alguno de vosotros. No, dale, tú si quieres. Vale. Bueno, pues al final en CPS un orquestador cognitivo sería el responsable, el encargado de unificar, por así decirlo, todos los líderes que tienes dentro de tu equipo, ¿vale? Tu equipo tendrás distintos líderes de distintas áreas. En el caso de Aston Martin, pues tendrás un líder del equipo técnico, el equipo de aerodinámica, los motoristas, los combustible, ¿vale? Todas esas áreas tendrán un líder, pero hay uno que tiene que unificar esas visiones, tener una visión mucho más amplia que tiene que ser coherente con la estrategia que está siguiendo el equipo y entonces entender a quién debe de priorizar y cómo se deben de tomar las decisiones. No es que él sea quien toma todas y cada una de las decisiones,
sino que entiende qué tipo de problemas se está enfrentando y a qué persona dentro del equipo se le debe de asignar ese rol de toma de decisiones en particular. Y sí que, desde mi visión, luego aquí a lo mejor podemos tener un poco de debate, pero desde mi visión sí que es el que tiene la última palabra, ¿vale? Cuando hay que tomar una decisión muy rápido, muy crítica y no puede haber un momento de debate, si no está muy claro y hay dos partes del equipo que están chocando, sí que para mí es esa persona que toma esa última decisión porque tiene esa visión mucho más amplia, mucho más esa big picture, ¿no? Que dicen los americanos, y entiendes cómo afecta absolutamente a todo el sistema dentro del contexto en el que estás. Eso sería un orquestador cognitivo. Sí, pero No sé ahí, si estáis de acuerdo o sea, o no. yo estoy de acuerdo y por eso mantenía que antes el Lawrence Stroll era, no exactamente, pero casi lo contrario, ¿no? Si sabéis mínimamente de fútbol, el Paris Saint-Germain los últimos años fichaba a los mejores jugadores que se movían y no ganaba nunca la Champions. Pero seguía año tras año fichando a los mejores jugadores. Yo creo que realmente es lo que estaba haciendo ahora mismo el asesor y es lo que se ha hecho históricamente en la Fórmula 1. O sea, en el principio de la carrera de Newey, finales de los 80, ¿qué pasaba? Pues que los equipos tenían un montón de expertos. Tenían el experto en motor, el experto en suspensión, el experto en aerodinámica, tal, el experto en estrategia, y todos funcionaban en silos, y sí que había una persona que tomaba las decisiones en base a lo que le decían los expertos. Creo que era, mira, de hecho, en uno de los vídeos que compartió Gabriel sale la época de Adrian Newey en la Fórmula Indy, en el equipo de Fittipaldi, en el que le dicen, oye, pues ponte a diseñar la aerodinámica de este coche, porque has tenido un montón de éxitos allí en UK, José, te ve ahí, chavalín ahí entregado, tal, pues ponte a hacerlo. Y entonces dice, oye, fenomenal, ya lo tengo hecho, lo único es que lo que necesito es que modifiquéis la suspensión trasera. Y entonces, claro, el ingeniero de la suspensión trasera dice, a ver, chaval, ¿tú de qué vas? O sea, que el de la suspensión soy yo. Si, ¿tú qué coño vas a saber de suspensiones? O sea, si tú eres el de la aerodinámica, ¿no? Ese es el problema que pasa en muchísimas empresas, que de alguna manera, ¿dónde sucede la innovación? Habla siempre nuestro amado líder, en los espacios liminales, entre una materia y otra. Realmente es muy difícil que la suma de todos los expertos te dé un gran resultado si no hay alguien sacando lo mejor de alguna manera de cada experto. Y es lo que dice Gabriel, teniendo ese big picture y teniendo conocimiento más o menos profundo de lo que está sucediendo. Y en ese momento Adrian Newey dice, di lo que quieras, ingeniero de la suspensión, incluso igual tenía ingeniero de la suspensión trasera, porque yo realmente necesito que modifiques esta suspensión trasera para que funcione bien el coche. Pero ¿qué pasa? Que Adrian Newey lo dibujaba probablemente en una pizarra enorme como un sistema. ¿Y qué dibujaba? Que si yo llevo al máximo mi diseño y tú llevas al máximo tu diseño y no hablamos, conseguimos un 1,17 por vuelta. Sin embargo, si hablamos, aunque tú tengas que reducir o no ir exactamente al máximo de lo que te gustaría para optimizar la suspensión y yo no voy al máximo que me gustaría para optimizar la aerodinámica, pero las dos cosas juntas, en lugar de 1,17, igual consiguen 1,15 o 1,14, ¿no? Ese es el asunto, es que un montón de materias, de departamentos de la empresa que se supone que tienen que optimizar su último cuadrado, pues realmente las relaciones entre todos los cubículos de la empresa están más allá de que cada uno saque el máximo partido. Entonces, Adrian Newey fue el primero que de alguna manera en esa segunda mitad de los 80 empezó yo creo que a fomentar el hecho de que todas las partes del coche, incluido el motor, que eso fue probablemente lo más difícil de todo, tienen que funcionar juntos. O sea, que de alguna manera tú puedes ir donde el motorista y decir, oye, ¿podías modificar esto porque me viene mejor para la aerodinámica? Claro, en el 89 Mercedes te saca el dedo en segundos. Pero ¿tú de qué vas? O sea, que yo soy Mercedes, ¿no? Pero realmente esa es, digamos, la ventaja competitiva, pero que tiene un problema gordísimo. Esa ventaja competitiva no funciona a corto plazo. A corto plazo, ¿qué es lo que funciona? Pues si el motor Ferrari va mejor que el motor Mercedes, me compro el motor Ferrari, lo pongo y ese año voy más rápido. Así, personas como Adrian Newey,
que lo que piensan es a largo plazo y en conjunto, no suelen estar de acuerdo con ese tipo de decisiones de este año es mejor Ferrari, si el año que viene es mejor Mercedes, me compro Mercedes, etcétera. ¿Por qué? Porque no aspira de alguna manera a tanto, ¿no? Que es a que todo el conjunto funcione a largo plazo. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay un cambio de reglas, digamos que todo ese grupo de expertos, pues muchas veces en muchas empresas, en muchas escuderías de Fórmula 1, pues se ponen a correr dando vueltas del pánico porque no saben qué tienen delante, no tienen la misma exigencia. Imaginaos McLaren, que acaba de terminar primero en el campeonato, y entonces dicen, oye, McLaren, que tenéis que ganar el año que viene y que ha cambiado las normas, ¿no? En esos momentos, perfiles como el de Adrian Newey son perfiles que de alguna manera sí que son agradecidos por parte de los dirigentes de ese tipo de empresas, ese tipo de escuderías, porque nadie sabe qué hacer. El nivel de incertidumbre es muy alto y es la típica persona que son esos momentos en el que cuando les dan mando en plaza dicen, vale, ponte a hacer esas cosas raras, porque como las reglas han cambiado y como todos partimos de cero, necesitamos gente que haga cosas diferentes. Yo creo que esa es la gran diferencia. Pero que realmente es eso. O sea, la orquestación cognitiva debería funcionar en los momentos de mucha incertidumbre, en los momentos de poca incertidumbre, pero en los momentos de mucha incertidumbre yo creo que es abrazada. En los momentos de poca incertidumbre, todo el mundo busca objetivos a corto plazo y es cuando está un poco peor visto el orquestador cognitivo. Tú, Sergio, cómo diferencias, o si lo haces o si no, entre orquestación cognitiva y liderazgo? Porque muchas veces cuando hablas fuera de lo que es el entorno CPS o de la comunidad, estas cosas, parece ser lo mismo, pero yo sí que hago una distinción bastante grande y no sé cómo lo ves tú. Bueno, conceptualmente son diferentes y es cierto que en un escenario de resolución de problemas complejos en el que hay un orquestador cognitivo, es muy fácil y muy lógico que al mismo tiempo sea el líder, simplemente por el papel que juega, ¿no? Estás orquestando todos los elementos, pues estás liderando el equipo de alguna manera. Entonces, en ese sentido hay similitudes, pero sin embargo un líder no tiene por qué ser un orquestador cognitivo. El orquestador cognitivo sí sería, yo diría que siempre, no sé, a lo mejor hay alguna excepción por ahí, pero yo diría que en general sí es el líder. Sin embargo, un líder no tiene por qué ser un orquestador cognitivo. ¿Por qué? Porque un líder, para liderar, en teoría, otra cosa es que ya nos pongamos en liderar bien, en liderar estratégicamente de manera correcta, pero en realidad para liderar no tienes que ser bueno orquestando un equipo al nivel que estamos diciendo. No sé, Sobre lo que estábamos... Sí, no, no, dale. iba a decir que hay una cosa que tú has mencionado antes que yo estoy de acuerdo, pero con matices, sobre que la última decisión tiene que ser del orquestador cognitivo. Yo ahí creo que depende del tamaño del equipo. Por Sí. ejemplo, en un equipo estilo Team of Teams, el libro Team of Teams de Stanley McChrystal, que estamos hablando de 7.000 personas tenía él en el equipo. Entonces, para poner un poquito en contexto la audiencia, un militar, que un general en un historial Sí, de la hostia, pero en concreto era en Irak, el, ¿no? sí, era el general que básicamente mandaba todo el mando de operaciones especiales que estaba en Oriente Medio, ¿vale? Pues él tenía que orquestar a Navy SEALs, Green Berets, Deltas, al MARSOC, es decir, a todas las operaciones especiales de todos los ejércitos, él estaba al mando, que es el USOCOM. Entonces, él al final tenía multitud de equipos pequeños los que había dotado de mucha autonomía para que pudiesen actuar sin depender de él. Él se dio cuenta enseguida que él mismo estaba siendo un cuello de botella, y no solamente que era un cuello de botella, sino que se dio cuenta que incluso cuando él se implicaba en la decisión, la mayoría de las veces simplemente era un ok porque confiaba en su equipo y era un ok, entonces simplemente ralentizaba. Pero las pocas veces en las que a lo mejor cambiaba, resultaba que la decisión estaba peor tomada porque tenía mucha peor y menos información que todo el que está ahí en el terreno, en el contexto y tal. Con lo cual, a lo que voy, que yo creo que en circunstancias como esas, en las que una de dos, o la distancia del costador cognitivo hasta la decisión es alta, o resulta ser en un dominio en el que la persona que está puede tomar la decisión puede ser más solvente que el orquestador, creo que en esas circunstancias debería el orquestador ceder la decisión, por mucho que sea el líder y Mm, pudiera imponerla. sí. Entonces, ese matiz sí estaba viendo yo ahí Sí, en pero ese tema. yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio. O sea, quizás me haya explicado mal, pero por ejemplo, en el ejemplo que ponías, el tema es que ahí hay varios orquestadores. Sí es cierto que si tú coges un organigrama, cuando coges el libro de Team of Teams, vale, sí, en la parte de arriba del todo estaría el general McChrystal, ¿vale? Pero
el tipo de decisiones que tomas a ese nivel no son decisiones de tipo operativo, son decisiones de tipo estratégico. Entonces, lo que se hace es, se asigna una misión, un objetivo a cumplir, que se asigna a un equipo más pequeño. Entonces, ese equipo es autónomo en un marco de que puede decidir. Entonces, él ya no tiene, no cabe la figura del orquestador cognitivo en esa parte de McChrystal, porque ya les ha dado un marco en el que pueden decidir. En el momento que esa decisión se sale de tu marco, él sí que vuelve a ser ese orquestador porque es una consecuencia que puede afectar a su nivel. Entonces, a medida que coges una gran empresa y la vas haciendo en partes más pequeñas, pues claro, estas son empresas gigantes, el ejemplo que hemos puesto, ¿no? Es el ejército de Estados Unidos, pero van surgiendo diferentes figuras del orquestador cognitivo. Tampoco me quiero liar con esto porque daría para otro podcast muy interesante, pero a raíz de lo que estábamos hablando antes, cuando me refiero a tomar la decisión en el último momento, es el equipo que está resolviendo ese problema, es decir, el orquestador que está con el equipo resolviendo el problema, sí que considero que es el último que debe de tomar esa decisión cuando dos partes están chocando. Porque como yo lo veo es, el orquestador cognitivo tiene toda la información de lo que está ocurriendo dentro del equipo, normalmente al nivel operativo, nivel de tierra, no está ejecutando, sino que está observando y viendo cómo las distintas partes del proyecto están liderando sus respectivos verticales, por así llamarlo, y él entonces está intentando integrarlos con el resto de la estrategia a través de analizar el contexto, porque si tuviese que trabajar en el coche y al mismo tiempo analizar el contexto, ¿vale? Pues normalmente es muy difícil tomar esas decisiones porque no tienes tiempo de analizarlo. No es Eh, por eso, no estoy en contra, sino que simplemente creo que eran malentendidos. pero es que lo que ha traído Sergio es uno de los grandes problemas históricamente de Adrian Newey. O sea, Adrian Newey, el gran problema que ha tenido es que ha sido un cuello de botella. Sí, Prácticamente él quería estar y siempre ha querido estar en todas las decisiones. Y eso hace que, lo primero, se retrase el proyecto, incluso en algún momento a largo plazo, que tus propios ingenieros, tus propios equipos no se sientan libres de opinar porque siempre van a tener, de alguna manera, al gran hermano mirando todo lo que está haciendo. Por lo cual, por un lado, yo lo considero un orquestador cognitivo, pero por otro lado, un líder excesivamente controlador. Y puede ser un problema, puede hacer que llegues tarde, entre otras cosas, que llegues tarde a los primeros entrenamientos de la Fórmula 1, cosa que ha sucedido este año. Por ejemplo, este año estos entrenamientos le ha dado tiempo, por ejemplo, al equipo Mercedes a 600 vueltas con sus coches, el equipo Aston Martin ha dado 60, o sea, 10 veces menos. Por lo cual, digamos que ha probado 10 veces menos todos esos elementos ultra novedosos, rompedores, radicales, etcétera, ¿no? Que no digo que sea por eso, porque no hemos estado dentro del equipo Aston Martin, pero eso que dice Sergio es un problema. Puede ser un buen orquestador cognitivo y cargártelo con las patas de atrás cuando eres demasiado controlador, como el caso sí, de Adrian Newey. sí. Y de hecho, me ha venido perfecto porque así hilamos con el segundo pilar que quería sacar ahora para analizar al equipo, que es el sistema que ha creado Aston Martin, el equipo, ¿no? Con lo que sabemos. No tenemos a nadie dentro del equipo Aston Martin. Si alguien sabe de alguien que trabaje ahí dentro, que nos avise para preguntarle. Pero quería sacaros eso de, oye, ¿cómo creéis que va a afectar las distintas partes que integran todo Aston Martin, ¿no? Los motoristas que tenemos a Honda, los saudíes que están con el combustible, Adrian Newey, que es un enfermo del detalle y sí que podría ser, quizás sea un mal orquestador cognitivo al no dejar a la gente la autonomía necesaria, porque a lo mejor es tan brillante que necesita saber todo y tomar la decisión de todo, ¿vale? Eso desde mi punto de vista sería un mal orquestador cognitivo en la inmensa mayoría de las situaciones. A lo mejor es que, no sé, ha visto una bola de cristal y sabe exactamente cómo se tiene que hacer todas las partes del coche, pero que los otros 300 ingenieros que están en Aston Martin no se cayeron de un guindo ayer, ¿vale? Hay gente muy, muy buena que viene de Ferrari, que ha estado en un montón de equipos de Fórmula 1 con muchísima experiencia y que al no dar autonomía a ese tipo de personas, también genera muchos roces y muchos problemas a la hora de trabajar. La gente no se implica tampoco de la misma forma si todo el rato me tienen que estar dando autorización una persona que si me dan cierta autonomía. Eso es algo que también puede afectar. No sé cómo lo veis vosotros. Sí,
en contra ya, estoy un poco así a la contra hoy, en contra de lo que he dicho antes, o sea, un mal síntoma es que han llegado tarde, pero por otro lado, Adrian Newey entra en 2024 y de entrada, claro, Adrian Newey, ¿cuál es la exigencia que hemos sabido después que le hace a Lawrence Stroll? No soy el director técnico, soy el team principal. Digamos que soy el que mando sobre todo. Eh, eso puede entenderse como que me voy a poner en un nivel de abstracción arriba, voy a tocar las narices a los ingenieros, pero igual no tanto como si fuese yo el director técnico. Y además, yo creo que probablemente, recomendado por Adrian Newey, no sé si habrá sido así o no, el Lawrence Stroll ficha a Enrico Cardile de Ferrari. Enrico Cardile no ha sido conocido por hacer unos diseños tremendos, motores, ni aerodinámica, ni nada, sino como gran orquestador. Ha sido una persona que realmente, los peores años, digamos, de Ferrari, cuando tienen poco, digamos que ha sacado más con lo que tenía gracias a que hace funcionar a todas las piezas juntas. En el caso de Ferrari, motoristas, todo, digamos, está dentro de la casa. Necesitas ese perfil de ese orquestador que consiga que estén hablando el que monta el motor con el que monta la aerodinámica, con el que monta las suspensiones y que realmente consiga que funcionen juntos, ¿no? Pues tras años y años en Ferrari, casualidad ahora, ha venido Enrique Cardile al puesto en el que se suponía que iba a estar Adrian Newey, ¿no? De director técnico. Entonces, si Adrian Newey ya ficha una persona que sí que tiene que estar en ese nivel de abstracción y él está por encima de esa persona que está en ese nivel de abstracción, empieza a oler un poco más a Teams of Teams. O sea, ya no es tanto el Newey histórico tocando las narices a todo el mundo de 8 de la mañana a 2 de la madrugada, mirándole todo lo que hacen y encima haciendo los dibujos, que sigue haciéndolos a mano. Ya puede haber AutoCAD o lo que sea, que el tío lo hace ahí con el Rotring del 02 y ese tipo de cosas. A mí personalmente me genera esa sensación de ese tipo de fichajes, lo que le está diciendo Newey a Lawrence Stroll, olvídate del Paris Saint-Germain, está fenomenal. Otra de las razones es el mejor túnel del viento del mundo, pero el primer día llega Newey y dice, lo tenéis mal calibrado, por lo cual todo lo que habéis hecho con este túnel del viento pues no vale, ¿no? Yo creo que la sensación es, mira, yo tengo que poner orden aquí, lo voy a poner de un nivel más alto y búscame uno que no es el mejor ingeniero del mundo, pero sí es el que hace que todas estas estrellas que has fichado hace los últimos años, junto con estos pedazos de medios que has puesto, con uno de los mejores pilotos del mundo y mi hijo, bueno, que con todo eso realmente sí que sean personas que le saquen jugo a todos funcionando juntos. Por eso, por otro lado, ya digo que es una de cal, una de arena, en este caso soy optimista por ese lado, en ese sentido. Y una pregunta a vosotros que conocéis. A ver, yo, uno de los pensamientos que dándole un poquillo de vueltas que me surgieron cuando compartiste, no sé si luego lo podemos poner por aquí en algún lado, compartiste otro día, Guillermo, ayer creo, un gráfico en el que ponías cómo cada vez que había un cambio de reglamento, en el gráfico estaba la posición que tenía el equipo en el que estaba Newey y siempre, cada vez que había un cambio de reglamento, bueno, no siempre, pero muchas veces, se ponía primero, ¿no? Sí, ¿O sí siempre? Pues sí, siempre se ponía la primero. comparativa la enseñamos, estamos hablando de el equipo, siempre comparando una curva color azul, el equipo en el que está Adrian Newey y su posición en el campeonato de constructores de Fórmula 1, en rojo, digamos, el mejor equipo que utiliza el mismo motor. Más o menos podía ser el comparable entre la Fórmula 1. De entrada, prácticamente siempre está por encima del equipo que tiene el mejor motor, pero casi siempre está cuanto más cerca posible de ese cambio de reglamentación. Normalmente sucede el cambio de reglamentación y o está primero o está segundo el equipo de Adrian Newey y muy por encima de los otros equipos. Pero De según los va siguientes. avanzando, también es cierto que según va avanzando esa época de la misma reglamentación, los equipos de Newey van hacia abajo y los otros equipos van hacia arriba. Ahí iba yo. Ahí iba yo. El tema. ¿Por qué? Por lo que decimos, no. Y mi opinión, uno, es muy bueno en niveles altos de incertidumbre, en niveles bajos de incertidumbre,
probablemente no sea tan fácil conseguir ese diferencial por su lado, y además, pues es lo mismo que las empresas que han innovado. Cuando ya has innovado, innovar la segunda vez cuesta más. Si ya estamos arriba, empiezan a pedirle resultados a corto, empieza a estar un poco tenso con los que mandan, porque él no es de resultados a corto, él es de resultados a largo plazo, y probablemente él trabaja más incómodo. O sea, yo creo que son dos cosas. Uno, no es capaz de sacar ese diferencial porque él realmente cuando vibra y cuando brilla es cuando hay un nivel de incertidumbre alto, y por otro lado, el nivel de paciencia, lo que decía al principio Sergio, ¿no? Dueños de escuderías que piensen a largo plazo con los dedos de la mano. O sea, normalmente, además, los que van mal, porque si al principio, si le has puesto a tu equipo el primero, tras el cambio de reglamentación, solo existe poder seguir siendo primero. No vale que llegue al principio de año Adrián Newey y dice, bueno, jefe, este año vamos a ser cuartos, porque dentro de 2 años vamos a volver a ser primeros. Entonces, ¿qué dices? Si nosotros somos los primeros, ¿no? Yo creo que esos dos factores son los que influyen para que cuando va bajando el nivel de certidumbre, va bajando el performance de los equipos de Newey. ¿Y pensáis que podría ser, porque hilando con lo que estabais diciendo hace un ratito, ¿no? Lo de que él es un poco cuello de botella, que está en todas las decisiones y que tal y cual. Yo pensaba al ver eso y decía, bueno, por una parte está claro, lo que uno piensa de primeras es, claro, tiene la innovación, es un crack innovando, consigue el mejor coche, luego los demás le van copiando y por eso la distancia se va reduciendo y tal. Pero si uno realmente es un genio y realmente hace las cosas bien, debería, en teoría, ser capaz de mantenerse primero por mucho que los demás vayan acercándosele. Entonces ahí entra con lo que estabais diciendo antes. Puede ser que a raíz de estar él metido en todo y ser un mal orquestador cognitivo y restarle esa autonomía, puede ser que esté entorpeciendo el desarrollo, el fluir del equipo y el fluir del conocimiento, el fluir de que todo el mundo sepa, porque si él está metido en todas las decisiones y está diciendo, oye, yo quiero esto así, yo quiero esto así, que a lo mejor es una decisión buenísima, a lo mejor lo tiene clarísimo, él está en su pizarrita, lo ha dibujado todo, es cojonudo, pero los que lo están aplicando no lo entienden. Entonces entramos el otro día Simon Wardley publicaba en LinkedIn, o en realidad era un repost, no era una cosa suya, pero publicaba que había un hombre que hablaba ahora, hablando de la inteligencia artificial, de la IA y todo esto, de cómo los programadores están empezando a usar la IA y que empezaba a ver una cosa que él llamaba comprehension debt, deuda de comprensión, ¿no? Se usa la IA para programar, vas programando, vas mejorando, te presionan, tienes que sacar cosas, lo sacas, bueno, revisas un poquito el código, oye, está bien, venga, para adelante, y llega un punto en el que das 2 o 3 saltos de esos y tú ya no entiendes cómo el código que está ahí, no entiendes cómo funciona ni qué hace. Pues puede ser que haya pasado eso en los equipos, que las decisiones de Newey hayan hecho avanzar a todo el mundo, pero la gente vaya perdiendo un poquito el hilo de cómo se está moviendo todo para adelante y cuando según pasa el tiempo las cosas van dejando de funcionar, va habiendo una desconexión del global. Pues, pues es una muy buena pregunta, Sergio. La verdad que me encantaría tener a alguien aquí de que hubiese trabajado en Fórmula 1. Yo creo que Pedro de la Rosa. y Pedro de la Sa, pero bueno, es el segundo podcast, pero vamos a intentar contactar porque sé que hay mucho ingeniero español en la Fórmula 1. Hay mucho ingeniero muy bueno que quizás nos podrían hablar un poco de cómo es la dinámica dentro de los equipos y demás. Y lo que hablabas respecto a la innovación y a después y con el paso del tiempo, qué le está ocurriendo es, a ver, a Newey tampoco le han dado carta blanca siempre los equipos. De hecho, los últimos años ahora en Red Bull le estaban cortando las alas totalmente. O eso es lo que estaban diciendo, ¿no? Que tampoco podía tomar las decisiones que él quería y que ha sido, entre comillas, uno de los motivos, aparte de el talonario enorme y las acciones de Aston Martin que se ha llevado y poder dirigir el equipo y demás. Yo creo que hay una parte muy importante que la solemos mencionar en CPS, y es que hay gente que es increíblemente buena explorando y después hay otro tipo de perfil que es increíblemente bueno explotando los recursos que has encontrado. Creo que son perfiles muy distintos. Hay gente que es muy, muy buena dándole un lienzo en blanco y decir, invéntate algo, entender el contexto de repente la imagen y decir, ve todos los puntos cómo se conectan y te crea. No es lo más perfecto, pero es muy bueno. Y después hay gente que le das eso y lo optimiza al extremo, ¿vale? Es capaz de tirarse 12 horas al día simplemente cambiando 1 milímetro arriba, 1 milímetro abajo. Y el otro tipo de perfil yo creo que es más de, pues eso, me gusta todo el rato. Yo creo que si por Newey fuera, el campeonato sería distinto cada año, ¿no? Y cada año tendría que cambiar las reglas completamente y coches completamente distintos.
Y hay otro tipo de escuderías o de ingenieros, ¿no? Otro tipo de perfiles que son muy buenos eso, les das una base y lo optimizan al extremo. Yo creo que vosotros las empresas seguramente lo habréis visto. Hay gente que es increíblemente buena que cuando os llega un proyecto del que dices, a ver cómo sacamos esto, y dice, pues yo lo tengo muy claro. Y después está el que es un genio creando cosas. Bueno, por ejemplo, siempre se decía de Apple, ¿no? Que Steve Jobs era el visionario, tenía. Que quizás a lo mejor no he puesto el mejor ejemplo, ¿no? Pero ahora podréis poner alguno vosotros. Pero bueno, esa dupla que siempre es conveniente tener en los equipos, ¿no? De una persona que sea muy, muy buena en incertidumbre y una persona que sea muy, muy buena picando piedra. Sí, 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 es un buen ejemplo, ¿eh? Y Wozniak ahí, sí, sí. No, sí, por Exacto. ejemplo, el ejemplo es las startups. O sea, tú tienes una startup, estás 7 años pasándolas canutas desde la tierra y consigues un crecimiento exponencial y de repente eres la bomba y te compra una gran empresa. Y entonces esa gran empresa te compra, se reúne el CEO contigo y dice, oye, fenomenal, qué bien lo habéis hecho y ahora que sois nuestros, pues mira, tu objetivo de este año es crecer un 5%. Y claro, el dueño de la startup es que se le hace enana la habitación. Le motiva cero, absolutamente, su trabajo, porque es que viene de ir de paseos a Marte, ir y volver. Entonces, claro, dice, no, este año vas a crecer un 5%. Por otro lado, la empresa, claro, al final, digamos, si la empresa fuese un sistema, la inversión en innovación, como tiene efectos a largo plazo y esa empresa, por la razón que sea, va muy bien y necesita efectos a corto, normalmente cuando tienes que invertir entre innovación o marketing, inviertes en marketing. Y este tipo de perfiles necesita inversión en innovación. No es el Leonardo da Vinci que con una copa de vino, una aceituna y 3 patatas fritas te hace la cena Nochebuena. O sea, normalmente Adrian Newey necesita mucha inversión. Y para tener mucha inversión en eso, que te va a dar efectos a largo plazo, es que hay un mismatch en general con esa persona que tiene el incentivo, o sea, ese team principal, que es lo que es ahora Adrian Newey, que tiene el objetivo de ganar a corto plazo. Por lo cual es que yo creo que lo que dice Sergio es eso, o sea, tú has triunfado y lo que decías tú, Gabriel, esa fase de expansión probablemente ni sea la persona ni vaya a tener el entorno, digamos, que le vaya a facilitar el mantenerse, etcétera. Necesita buscar otro reto con un nivel de incertidumbre muy alto para estar muy motivado y sobre todo para que le miren. Es que de verdad que una persona súper innovadora en un momento de madurez y de crecimiento pequeño es que no es nadie en esa empresa. Pero cuando todos dan vueltas corriendo alrededor de la mesa con los brazos en alto porque no saben qué hacer, es cuando esa persona innovadora coge peso y dice, espera, que hay un tío que tiene una idea. O sea, yo creo que ese es el problema. O sea, ni tiene el entorno, ni tiene la motivación y probablemente haya personas que sí que tengan ese perfil de, oye, yo voy a crecer un 5% y el año que viene un 5,3% y se ilusiona con eso. Adrian Newey probablemente no sea ese perfil y es que en general ese tipo de perfiles innovadores no deberían probablemente tener el mando en esos momentos. De hecho, no sé bueno, da igual, porque no me acuerdo exactamente, si no ya pondré una noticia que estaba intentando recordar. Pero bueno, me gustaría pasar al siguiente bloque que os había puesto, que era el de orquestar sin saber la respuesta, el tomar decisiones cuando no está muy claro qué hay que hacer. Y no está muy claro porque hay demasiadas opciones. No es que me atreva o no me atreva, sino realmente no sé a qué priorizar, ¿vale? No sé qué priorizar, no sé qué es más importante, no sé qué va a ser crítico para ganar o para perder. Tanto, estamos usando la Fórmula 1 de ejemplo, pero es llevarlo también a la empresa, A la ¿no? consultoría, por ejemplo. Exacto, a la consultoría, por ejemplo. Entonces, claro, cuando tienes una parte de aerodinámica, que lo que quiere es explorar y gastar un montón de parte de tu presupuesto en explorar, ¿vale? Tú tienes un cap, tienes un límite de presupuesto. Aerodinámica te pide mucho presupuesto para explorar. Los de ingeniería, que tampoco, sí, complícamelo, pero a ver, esto después hay que montarlo y esto tiene que funcionar y este diseño que me estás poniendo, a ver cómo lo puedo construir realmente. Los de producción te limitan lo posible, te dicen, vale, sí, tú me has puesto, es como los arquitectos, ¿no? Vale, me parece muy bien que aquí tengas un flotante de 150 metros, pero ahora tú me dices cómo pretendes que construyamos esto. Luego tienes a los pilotos, que por eso decía que son dos figuras muy importantes, Lance Stroll, porque al final es el hijo, ¿no? Y tiene, por así decirlo, el puesto asegurado, ¿vale? Aunque ya hay rumores de a ver qué pasa con él, pero bueno.
Y por otra parte tienes a una persona que no tiene nada que demostrar y que tampoco está luchando por un asiento, que es Fernando Alonso. Y esto lo saco porque tengo algún amigo que trabaja en Moto3, en Moto3, que es la parte pequeña de MotoGP, ¿vale? Para el que no le suene, ¿vale? Y entonces, claro, es muy difícil la toma de decisiones porque al final el coche perfecto no existe. Existe el coche perfecto para el piloto. O sea, si condujese un ordenador, pues tú podrías decir, los mejores reglajes para este coche en este circuito, en estas condiciones, son estas, porque el ordenador siempre va a conducir igual. Ahora, el piloto se mueve por sensaciones. Creo que me falta peso en la parte de adelante, creo que patina mucho de atrás, creo que es muy nervioso, creo que, ¿vale? Entonces es un sensor que tiene muchísimo peso en la toma de decisiones, pero que son sensaciones. Entonces, orquestar todo esto, cuando no sabes qué decisión tomar, cuando te están viniendo opiniones de todas las partes, cada uno cree que lo suyo es lo más importante, todos van a luchar para, ¿vale? Eso es increíblemente difícil y el que haya vivido en algún equipo casi con mucha incertidumbre, con algo que te estás jugando algo importante, que te estás, o por riesgo, o por dinero, o por lo que sea, ¿vale? El que se ha visto ahí entiende este contexto lo crítico que es. Entonces, me gustaría saber si habéis tenido alguna situación parecida, o sabéis de algún ejemplo, y así lo podemos comentar. Sí, bueno, a ver, es que realmente es lo más común. O sea, es que cuando llega la incertidumbre sucede esto. O sea, es lo que decía el ejemplo de la consultoría es eso, la consultoría tradicional. ¿En qué se basa? En manuales de instrucciones. Cuando tú tienes un manual de instrucciones, lo único que necesitas es una persona que conozca el manual de instrucciones y segundo, una persona que sepa manejar los gallos del corral, que normalmente es lo que se hacía, ¿no? El propio Lawrence Stroll fichó en su día a Mike Crack como team principal porque se llevaba bien con Sebastian Vettel, más o menos le iba a controlar, tal, pero no estaba mirando la foto completa. ¿Qué estaba diciendo? No, pues mira, aquí vamos a aplicar el manual de instrucciones, que es comprar el túnel del viento, los mejores técnicos, los mejores pilotos, tal, y una persona, así como muy diplomática, que más o menos maneje egos, pero eso no funciona en momentos de incertidumbre, porque en los momentos de incertidumbre va a haber problemas, va a haber muchos problemas y mucha gente va a decir a otros, estás diciendo una tontería. ¿Por qué? Porque todos tienen que salirse de su zona de confort. Y de entrada tiene que ser, por ejemplo, una persona que tenga cierta tolerancia a las tonterías, o sea, que permita a su equipo decir tonterías, que permita a los del departamento de operaciones opinar de marketing, que permita a los del departamento de IT opinar de riesgos y que en el caso de la Fórmula 1 que permita al tío de la aerodinámica opinar del motor y al del motor opinar del de relaciones públicas, de lo que está diciendo a los periódicos, ¿no? Y es muy difícil manejar en un momento de incertidumbre, igual que lo mismo que en un momento de crisis. Cuando llegan los momentos de crisis, ostras, todo el mundo empieza a discutir entre sí y demás, y es necesario un perfil, uno, que asuma esa situación, segundo, que la asuma con naturalidad, tercero, que sepa transmitir a su equipo esa sensación de naturalidad y cuarto, que es la más importante y tiene que ver lo que habéis dicho antes, que no pase nada porque haga un salto al vacío. Si realmente se está jugando las alubias Fernando Alonso por esto o se está jugando eso, su próximo contrato Adrian Newey, pues igual no estaban tan libres para tomar decisiones, este tipo de decisiones como otras personas. Si en el fondo te da exactamente igual, pues el ejemplo de Milei, ¿no? Está medio loco. No porque esté loco o porque sepa mucho de economía, sino porque no tiene miedo a tomar una serie de decisiones, ¿no? Ese punto de locura, en este caso, no es necesario que sea un punto de locura, pero sí que tiene que ser un caso de pues la típica persona que está en un incendio y dice, bueno, tranquilos, primero recoge eso y luego salimos, ¿no? O sea, ese nivel de tranquilidad es importante, que puede venir por la seguridad, por la forma de ser o por lo que sea, y sobre todo el nivel de amplitud mental en el sentido de permitir que pasen cosas poco comunes. O sea, no es la típica empresa que de alguna manera premia lo mainstream y sin embargo si te sales un poco del tiesto
espero que lo hagas bien, porque como lo hagas mal, estás crucificado. Es importante evitar ese tipo de cultura en esos momentos porque estás muerto. O sea, en un momento de incertidumbre, si todo el mundo está aguantando el tipo, las cosas no funcionan. Por eso digo que realmente esos perfiles es esa parte de locura de no pasa nada si pierdo, y por otro lado, el fomentar la amplitud de miras. Insisto, yo creo que es muy importante el hecho de que expertos o personas de un área opinen libremente sobre otro área. Aunque estén manifestando que no saben de ese tema, pero que es que muchas veces la innovación surge de esos espacios en los que realmente nadie está hablando porque están entre dos materias diferentes, ¿no? Lo típico de que en un simposium de cardiólogos, si un tío se desmaya, lo operan todos de corazón abierto, ¿no? Y necesitan otro tipo de expertos en otras áreas, es decir, espérate, que igual no ha desayunado, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, por eso es importante, que es seguro que es cardiólogo, pues mira, pues igual el anestesista es importante que opinen en ese momento, ¿no? Pues yo creo que esas cosas, esa amplitud de mente y esa locura de, oye, salta al vacío y si me caigo es que me da exactamente igual. A mí esto me ha recordado un par de cosillas. O sea, por un lado, y una ley, la ley de Ashby, que habla de la variedad requerida. O sea, que tú necesitas la misma variedad de perfiles, de conocimiento, de personas en tu equipo para resolver un problema como variables tiene el problema, ¿no? Como la cantidad de variantes diferentes a la que el problema te puede hacer enfrentarte. Y entonces, bueno, en el aspecto que tú describías, en lo que es el ámbito del equipo de Fórmula 1, entiendo que está más o menos resuelto, porque bueno, sí, que puede ser la aerodinámica, puede ser tal, pero es que ya hay un equipo de un especialista en cada cosa, entonces tienes justo la variedad que necesitas para enfrentarte a eso. Pero bueno, tú preguntabas, ¿os habéis enfrentado alguna vez a algo así? A mí, salvando las distancias, yo me acuerdo en un momento, yo tuve una agencia de marketing digital durante 10 años. Durante los primeros años, nosotros eran clientes pequeñitos, pymes, fuimos creciendo poquito a poco, pero yo hubo un momento que tuve la oportunidad de saltar a las grandes ligas, ¿no? Captamos como cliente a Revlon. Revlon, la marca de cosméticos y tal, lo captamos a través de una empresa, de una agencia de medios, que en realidad Revlon era cliente de la agencia de medios y a nosotros nos subcontrató toda la parte de toda la presencia digital, redes sociales, PPC, creación de contenidos y tal. Entonces, para nosotros fue una locura. Nosotros tuvimos que crecer al doble de personas de los que éramos en la agencia en ese momento, todos muy nerviosos porque era realmente nuestra oportunidad de pasar a esas marcas. Se tensionaron nuestros clientes antiguos porque, claro, estábamos adaptándonos y entonces se resintió todo el servicio de todos nuestros clientes tradicionales. Estamos haciendo cosas que no habíamos hecho. Yo no había hecho lifestyle en la vida, ni beauty, ni absolutamente nada. También os digo que por eso hicimos unos contenidos que eran muy diferentes a lo que se veía y luego se terminaron usando en 19 países más, todos los contenidos que hicimos aquí en España. Y bueno, me desvío. La cuestión, que había 1000 variables en juego, personas nuevas que contratamos muy rápido y que resultaban que algunos no eran de la cultura adecuada culturalmente como el equipo, tensiones por un lado, tensiones por otro, y fue un momento muy difícil en el que decías tú, Guillermo, que ahí no hay que tener miedo a perder, no hay que tener miedo a perder algo. O sea, yo creo que ahí la clave fue decidir qué vamos a perder, porque estaba claro que íbamos a perder algo. Yo hubo un momento que para mí fue cristalino y dije, ¿qué me cargo? O sea, ¿qué pongo en riesgo? Y decidí conscientemente decir, esta es nuestra oportunidad de quedarnos con las grandes ligas, vamos a dejar un poquito de lado nuestros clientes tradicionales y desgraciadamente se nos va a tener que resentir un poquito intentando hacer lo mejor que podamos, intentando tal, pero por favor que aquí no falte, que es donde tenemos que tirar ahora. Bueno, ¿qué me ha recordado eso? Sí, pero el miedo es contextual. O sea, yo creo que no va tanto en el perfil de la persona, sino dónde no tienes miedo. O sea, yo pongo mi propio ejemplo, yo siempre trabajando. Ya puede ser el problema muy grande, que bueno, tranquilo, vamos a mirar, no, que nadie entre en pánico, vamos a mirar exactamente lo que ha pasado, tal, mantengo la calma perfectamente. Tengo un problema en mi casa, claro, es que es diferente el nivel de compromiso con mis hijos y demás. Y ostras, o sea, tengo que hacer un ejercicio muy grande para tomar el control de mí mismo y pensar directo, ¿no? Por eso digo que es muy contextual realmente de la situación. O sea, si te estás jugando el pan de tus hijos en ese momento, es muy difícil el saltar al vacío. Si Sí, no sí. te estás jugando el pan de tus hijos, vamos, o sea, el salto base, o sea, no hay ningún problema. Y también, por lo que decía antes Gabriel, el momento de la carrera. Estás al final del momento de la carrera, ya lo has hecho todo,
fenomenal, o sea, libertad absoluta. Eres el último que ha llegado y no tenían muy claro tu fichaje y, pues ostras, o sea, el miedo a hacerlo mal te paraliza. Sí, de hecho, lo que estabais comentando, porque ya llevamos 1 hora y 10, creo, o algo así de Sí. podcast, quizás con lo que habéis estado comentando de los ejemplos que habéis dado, yo creo que sería interesante algunos tips o cosas que se suelen dar a la hora de orquestar y de tomar decisiones en este tipo de ámbitos, que al menos la forma en la que yo lo he vivido o los procesos que nosotros seguimos, no es tanto esa toma de decisiones unilateral, que es lo que estamos comentando, que un buen orquestador da esa libertad para que los distintos líderes dentro del equipo puedan tomar decisiones. Entonces, la figura del orquestador, básicamente, por si no ha quedado todavía muy claro y para cerrarlo, eh, básicamente lo que hace es crear los procesos mentales que va a seguir el sistema o el equipo, como lo queramos denominar. Al final, el orquestador cognitivo, que será pues, o Niwi o quien se designe dentro del equipo, él lo que va a hacer es marcar perfectamente los ritmos de decisión de, oye, este es el proceso de toma de decisiones. En este momento se tomará una decisión con la información que se tenga para que no se vaya lentamente dejando caer, no, pues yo creo que es esta solución, sino que hay un problema, tienes tanto tiempo para solucionarlo, con la información que tenemos, pues en este momento se tomará una decisión. Podrá ser mejor o peor, pero en este momento se toma. Luego también el orquestador también delimita bastante los espacios entre explorar y explotar, ¿no? Lo que estamos hablando antes de hasta qué punto pierdo el tiempo en buscar ese arma secreta, ese as bajo la manga, y cuánto tiempo le dedico a, oye, lo que sé que funciona, quizás no sea lo mejor, pero sé que funciona, cuánto tiempo le dedico a hacerlo, a mejorarlo ese 1%, ¿no? O ese 5%. ¿Cuántos recursos entrego a cada parte? Que entonces, creo que eso es muy importante. También lo que más remarcaría es lo que estábamos comentando ahora, es la parte de equivocarte, de la parte de los errores. Yo siempre digo cuando me preguntan cómo trabajamos y demás, eh, nosotros trabajamos mucho por delegar, ¿vale? Si tú delegas a una persona y después criticas que se haya equivocado, pues no delegues, ¿vale? Si, si tienes a una persona que está increíblemente comprometida con un... Y ya sé que ahora muchos a lo mejor están escuchando el podcast y están diciendo, pues en mi empresa pasa porque a mí me dijeron que me encargase de no sé qué proyecto y luego me echaron la culpa y yo no tenía nada que ver. Ya lo sé, no estoy diciendo que esté bien, ni que esté mal, ni que sea justo, ¿vale? Pero un buen orquestador cognitivo es lo que hace, es la de, oye, te asigno este problema a resolver, este es tu marco de decisiones, puedes tomar decisiones hasta estos límites, si te tienes que pasar de aquí, avísame, pero dentro de lo que está dentro de tu zona de responsabilidad, yo no puedo criticar que te hayas equivocado cuando he sido yo el que te ha dado la potestad para hacerlo. Entonces, a partir de ahí, si empiezas a medrar en esa toma de decisiones y que la gente se equivoque, al final terminas en un micromanagement en el que cualquiera que tenga un mínimo de talento se te va a ir, ¿vale? Y se te va a quedar simplemente pues el que se le da muy bien obedecer órdenes y nunca, jamás es imposible que te adelantas al resto de equipos porque al final todo depende de una persona, ¿no? Que es la clave de la orquestación cognitiva, que no dependa todo de una persona, que es a lo que quería hablar ahora de Niwi ya, pues para cerrar un poco, porque llevamos 1 horita y cuarto, habíamos dicho de tardar más o menos 1 horita y media en los podcasts y algo así, que seguramente algún tema se nos vaya, pero es el cómo, hasta qué punto controlas o esa dicotomía, no esa balanza de la genialidad y después de la realidad, ¿vale? Tienes una persona como Niwi que es un genio, ¿vale? Es muy bueno, es un ingeniero que tiene un track record de muchísimas victorias, es el ingeniero con más victorias de toda la Fórmula 1, con más títulos de constructores, pero ¿hasta qué punto le das autonomía para tomar decisiones de forma unilateral? ¿No? Que es a lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Hasta qué punto en una empresa tienes a una persona que es un genio, tienes un Steve Jobs, ¿vale? Pero ¿hasta qué punto, qué marco le dejas de toma de decisiones, ¿no? Porque empieza a generar esas dinámicas, ¿no? De factor X, empieza a generar mucha influencia por el carisma que empieza a desprender ese tipo de personas y entonces se le empiezan a dar como mucha autonomía para decidir sobre casi todo y es muy difícil delimitarle, ¿no? Y creo que es muy importante esa figura contraria, una figura que diga, oye, eres un genio,
pero creo que aquí te estás equivocando, ¿no? Una persona que tenga mucha confianza en sí misma para no verse influenciado por ese tipo de perfiles no tan grandes y que diga hasta aquí, ¿no? Yo creo que es una figura clave y que no sé si en las empresas os sabéis de ejemplos que habéis visto o cómo lo veis, o quizás me estoy equivocando y Niwi No, va a ser la clave y vamos a ganar a todos. ver, yo coincido contigo, pero o sea, o al menos para que sea sostenible, realmente tiene que filtrar hacia abajo. Es un problema tener un empleado llave que sea un genio en una empresa. O sea, el genio tiene que ser el sistema. Es necesario tener una persona con visión. El general McChrystal está fenomenal que esté ahí, pero lo que se haga no puede depender en un porcentaje, probablemente ni un 10% de ese orquestador. Otra cosa es la decisión final, pero digamos que ese empoderamiento del que hablas, de que le dejas, aunque sea algo pequeñito, o sea, pues tú te dedicas a una décima parte de esta pieza de no sé qué, pero te dedicas tú. Y además, yo creo que es muy importante eso de que las áreas se hablen, no solo se hablen en comités y subcomités y este tipo de cosas, sino en el trabajo de día a día. El gran problema de las empresas es que tenemos nuestra agenda llena de reuniones, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y en esas reuniones no son reuniones de trabajo, son reuniones normalmente de reporting, de tú qué has hecho, de alguna manera, supuestamente el orquestador o el project manager va cogiendo lo que ha hecho cada uno en su unidad, y eso es terriblemente ineficiente. Yo creo que está muy bien que haya reuniones, porque hay reuniones de trabajo. O sea, si a ti te han dejado un trocito muy pequeño de la empresa como responsabilidad, que estés unido con otro trocito muy pequeño de otros departamentos, y que en las reuniones se decidan cosas, se trabaje. Oye, que es que este dato no lo tengo claro. Pues para la siguiente reunión lo miro. No, espérate, míralo ahora. O sea, ese tipo de cosas, cuando delegas hacia abajo, digamos que la mayor parte del trabajo está hecho, y no está hecho por una persona, por el genio, sino está ultra atomizado ese trabajo hecho por muchas personas, pero que de alguna persona, esa persona realmente lo que te aporta es esa orquestación cognitiva, es ese ver todo a la vez, pero que realmente, si hablamos de un cuadro de Da Vinci, es como que cada uno da una pincelada. Entonces te falta un empleado y no pierdes un 35% o un 45% de la empresa, o tiene un mal día y no pierdes un 45%. Lo de los pilotos de Fórmula 1, pues como solo hay dos, pues sí que hay mucha responsabilidad ahí, pero el resto, de alguna manera, si todo el mundo tiene su porción pequeña de responsabilidad, es muchísimo más sostenible a largo plazo, y la probabilidad de que funcione mejor es muy grande. Pero el conseguir eso no sucede de lunes a miércoles. Esos son años de trabajar de esa manera, que la gente asuma el trabajar de esa manera, que la gente asuma ese tipo de responsabilidad, por muy pequeña que sea. Por lo cual, por eso digo, no solo es el ponerle, pues como digamos, el genio suelta la tesis y pones a otro con la antítesis, ¿no? Y para que salga la síntesis, que está bien. Y muchas veces los CEOs ponen gente de perfil diferente para que de alguna manera se complementen y demás. Pero más allá del propio genio, es que el genio filtre hacia abajo, para que la responsabilidad no solo esté ahí, y que esa confrontación haya sucedido muchas veces antes de la decisión final del genio. Que luego yo sí que coincido que al genio tienes que ponerle unas cuantas salvaguardas, gente de perfiles muy diferentes, pues eso, pues el típico, a la persona de asesoría legal que se sabe el reglamento de pe a pa, a una persona súper conservadora enfrente, para que pues, en modo cenizo, para que te va diciendo todo lo malo que está sucediendo, etcétera. Pero insisto, no en el C-level. Yo creo que eso tiene que ir replicándose en todos los niveles hacia abajo. A mí se me ha cruzado el pensamiento, un par de pensamientos. El primero es que normalmente los genios, nosotros estamos acostumbrados a ver los genios, o a saber de ellos, vaya, como dueños, como líderes de sus propias empresas, ¿no? O sea, tenemos a Jobs, a Elon Musk, al de Microsoft, a Bill Gates. Tenemos a todos estos genios que, claro, llegan a un nivel de genio tal que, claro, son sus empresas, son sus genialidades que están ahí, y entonces, pues evidentemente, se dan cancha a sí mismos, ¿no? Y a sus ideas y tal. Estos genios, que sin duda existen también en las empresas, es más difícil que encuentren esa cancha, porque
porque al final es el dinero de otro, ¿no? El que se está jugando y las decisiones bueno, y en empresas grandes ya no es el dinero de otros, sino que tiene una jerarquía y una gente que se está jugando unas cosas que están muy, muy, muy por encima de querer dar rienda suelta a esas genialidades. Entonces, creo que en la práctica, en el mundo empresarial, es difícil encontrarte situaciones en las que los genios puedan llegar a jugar al nivel que estamos hablando de Newey en una escudería. Ese es el primer pensamiento que se me ha cruzado. El segundo es que, por lo que me habéis contado, esa contrabalanza sería Alonso. Entiendo que Fernando Alonso llega con un pozo, ¿no? Con una historia también, y al fin y al cabo es el que está probando todo lo que Newey y su equipo hagan, ¿no? Y es el que puede decir, oye, esto está funcionando, esto no está funcionando, oye, no me toques las pelotas, que tu túnel de viento será muy bonito y muy chulo, pero que aquí me está vibrando esto, me lo cambias. Y creo que es alguien a lo mejor con el pozo suficiente como para poder decir algo así, y a lo mejor otro pues dice, uy, yo que es Newey y voy aquí temblando en el coche porque no me atrevo a decir ni mu, o algo así. Sí, ahí has dado en el clavo. Lo que decimos antes, ¿no? El miedo a criticar. Es cierto que Fernando Alonso no dice, oye, me parece que el rendimiento del motor está siendo subóptimo en esta sesión. No, te dicen GP2 Engine, no, una mierda de GP2 motor. Engine, GP2 era, digamos, GP2 la Engine. categoría de abajo, ¿no? Este es un Vale. motor de GP2. O sea, sois unos imbéciles, tal. O sea, Sí. es un poco Eso, vehemente. Sergio, Pero hace Eso, falta. Sergio, por si no sabes, lo de GP2 Engine es porque la relación anterior que tuvo Alonso con el motor Honda, él estaba en la escudería de McLaren, ¿Vale? ¿vale? Pues hubo una época que tenían motor Honda y era un motor completamente horrible, era increíblemente malo. Entonces hay muchos audios de la radio de Fernando Alonso mientras estaba en carrera o en clasificación quejándose del motor, y entonces hay Vale. audios que ya quedarán para la historia de la Fórmula 1, porque no, lo decía por la radio, que sabe que todo el mundo está escuchando esa radio. No es que lo diga Sí, sí, dentro sí. del Y box. que no lo hice al bajarse, lo hice en el momento, pero porque, claro, ¿no? El nivel de autocontrol suyo en esos momentos pues es reducido. Pero que tienes que tener ese perfil. Igual, hombre, se le puede pedir ciertos niveles de educación y tal, porque hombre, el que ha hecho el motor pues no se sentiría muy bien, pero ese contrapeso sí que es importante que lo tengas ahí, porque vamos, las ruedas de molino no se las va a tragar Fernando Alonso, por mucho que sea Newey el que ha hecho el coche, etcétera. Y el ejemplo que ha dicho Gabriel era algo parecido a lo de ahora. McLaren con Honda para sí mismo, un hype enorme. Artículo de Joan Vila de Prat, que era uno de los que más, vamos, uno de los históricos españoles en la Fórmula 1, que hablaba de el coche de Alonso para ganar el Mundial. Y decía, no, probablemente este año no, pero el año siguiente sí. Vamos, y fue un horror el coche aquel, ¿no? Pero sí que es cierto tener una persona que, si tú al hacer tu trabajo sabes que vas a tener a un auditor continuamente que es el piloto, pues bueno, está claro que las pilas las vas a tener puestas seguro. Vamos. Y Sí. el efecto ese que pasa mucho en las empresas, el emperador está desnudo, que como es Adrián Newey, nadie se atreve a decir que lo ha hecho mal. Pues lo mismo, si eres el dueño de la empresa pues sacas, pues en vez del iPhone, yo qué sé, pues sale un dictáfono en vez del móvil, y todo el mundo, muy bien, Steve, es impresionante, vas a romper el mercado, tal, y se la pega. Pues bueno, pues si tienes gente pues me parece una mierda un dictáfono, tenemos que haber hecho un teléfono. Ese perfil es importante también en las empresas, la verdad. Que de hecho, yo creo que esto dará para varios, bueno, da para muchísimos podcasts todo lo que es la orquestación cognitiva, pero yo tengo ganas de hacer uno porque ha salido el tema de cómo la estructura, las jerarquías, la toma de decisiones realmente, cómo se está haciendo, en qué contextos es bueno una y en qué contextos es otra, no, porque no existe la jerarquía perfecta para todos los contextos. Pero yo creo que hay un par de temas que me gustaría sacar también relacionado con eso, que yo creo que sería interesante. Bueno, no sé si queréis comentar algo más. Llevamos 1 horita y media de podcast. Yo creo que ha quedado bastante redondo. ¿Cómo pensáis? O sea, ¿pensáis que realmente Aston Martin ha dado con la tecla, va a utilizar la orquestación cognitiva y va a ser campeón del Mundial de Fórmula 1? A ver, yo ya lo he dicho. Yo no soy, a mí no me gusta la Fórmula 1. Yo soy alonsista y no pasa nada. Yo lo reconozco y también soy de Carlos Sainz, obviamente. Pero los que hemos crecido y hemos vivido la época dorada de la Fórmula 1 en España, desde luego, yo creo que es de los deportistas más influyentes de la historia de España. Y lo digo porque tenías no sé si eran 10.000 personas en Flyradar siguiendo el vuelo en el que venía el coche de Aston Martin, que venía volando desde Reino Unido a Barcelona. Había 10.000 personas en Flyradar siguiendo un vuelo.
y la gente siguiendo un camión de DHL que llevaba el Aston Martin, lo siguieron por la carretera, ¿vale? Es una figura que yo creo que es increíble de nuestro deporte. A Carlos Alcaraz, que ha ganado ahora el Open, le dedicó una victoria haciendo una de las poses que Fernando hacía Cuando en la ganaba. época dorada. No sé, esperemos que todo vaya bien, pero yo creo que Aston Martin nos va a servir a lo largo de la temporada para varios podcasts de muchos temas de CPS, porque yo personalmente todo lo que es el motorsport me parece el mejor deporte que hay, o sea, el mejor tipo de deporte que hay por todas las cosas que integra, y yo creo que es muy CPS, ¿no? Es muchas partes que hay que conectar, que no sabes realmente qué hay que hacer, hay que trabajar en zonas grises, que no está muy claro en qué parte estás. Yo creo que es muy interesante. Y antes de terminar, para que no se me olvide, porque en el anterior casi se me olvidó y me lo recordasteis, es recordar a la gente que es el CPS Live, ¿vale? El CPS Live, que ya es seguro en marzo, no sé qué día es exactamente. 21, ¿no? Sí, creo que es 21 de marzo. Casi Creo que seguro. es el 21 de marzo, sábado, ¿vale? Con lo cual, lo siento por los que trabajen el sábado, pero bueno, el que trabaje de lunes a viernes no tiene excusa, ¿vale? En Madrid, en el... Se puede decir el sitio, ¿no? Sí, es el Ah, CEU vale, San vale. Pablo. Es ¿Vale? bien público. En el CEU San Pablo, las entradas están, creo que en la comunidad CPS. Si no, nos buscáis por Twitter, comunidad CPS, y seguramente esté colgado. Exacto, y Aquí pondremos el enlace por aquí. todos lados. Y el CPS Live, suelo comentar porque quien no lo sepa, es un evento en el que la comunidad CPS y todo el que esté interesado en el CPS, por supuesto, está invitado, pues nos juntamos y hablamos de todo tipo de cosas alrededor de la resolución de problemas complejos. Es un formato en el que los participantes, de hecho, todo el que haya comprado entrada puede proponerse para plantear un tema, para plantear una charla, y luego se vota Para exponer. para exponer, eso es, y los más votados pues luego son los que van y presentan lo que hayan presentado, lo que hayan propuesto. Y Eso sí, es. si alguien tiene la duda, sí, va todo el mundo quien esté pensando, va Javier, va a todos los podcasts que escucháis, ¿vale? Pero va gente, nosotros que tenemos la información de quién va al CPS Live, quién ha comprado las entradas y demás, va gente interesante, va gente que seguramente estáis escuchando en muchos podcasts. Hay tiempo para comer, para charlar, para hablar con la gente. Después está Madrid, el que se quiera quedar por la noche a tomar algo, ¿vale? Yo creo que va a ser un evento interesante. El sitio está muy chulo. El CEO es un sitio que además lo hemos conseguido a última hora y que está muy bien. Y yo creo que va a estar guay. Sí, Desde eso luego, es. ganas se le está poniendo. Eso es, digamos, la parte de la mañana es lo que decíamos, es una especie de open space donde los propios asistentes son los que hacen las ponencias, pero que realmente son sesiones muy participativas. O sea, que el porcentaje de tiempo en el que está interviniendo el público es grande. Hay muchos momentos de networking, de estar con la gente, porque principalmente lo que va es gente bastante interesante al CPS Live, y luego por la tarde ya sí que alguna sorpresa que todavía no la podemos contar, y a última hora sí que digamos que es un evento mucho más práctico, donde los propios asistentes resuelven problemas complejos. O sea, son casos prácticos de problemas que suceden principalmente en las empresas, etcétera, por lo cual es un evento bastante participativo. O sea, el que va realmente hace muchas cosas, no es principalmente pasivo de escuchar, sino que es más de hacer. Pues yo creo que con esto hemos terminado. Sí, Así ¿no? que nada, algo más que decir, Sergio, Guillermo, si no nos despedimos, y yo creo que tenemos que grabar dentro de poco y que el siguiente ya le toca exponer a Guillermo. Perfecto. Pues nada, que gane Fernando Alonso y nos vemos en la siguiente. Sí, esperamos la Venga, 33. un Hasta abrazo, hasta luego. luego. Hasta luego.